Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver el punto 8, que es el último punto del tema que estamos viendo, y es un punto relativo a los impuestos de las empresas. Lo vamos a ver rápidamente, esto es una pregunta, o sea, esto es un tema, un apartado teórico. Tampoco suelen salir demasiadas preguntas en el examen de selectividad sobre esto, de hecho, más bien diría que salen pocas preguntas en el examen de selectividad sobre este punto. Así que vamos a verlo, voy a decir las cosas más importantes que debéis saber, ¿de acuerdo? Y poco más. Bien, vamos a ver. Si os fijáis al principio del apartado, ya me están diciendo una cosa que es súper importante. Vamos a hablar de las obligaciones fiscales. Algo fiscal es algo relativo a impuestos, ¿de acuerdo? Y entonces las obligaciones fiscales de la empresa pueden ser de dos tipos: como contribuyente, es decir, como pagador, y como intermediario. Como contribuyente, la empresa tiene una serie de rentas, ¿de acuerdo? Tiene beneficios, gana dinero y tiene que pagar los impuestos, ¿de acuerdo? Sobre esas rentas que ha obtenido. Y después, como intermediario, esto quiere decir que la empresa actúa como intermediario entre el Estado y el contribuyente real. Es decir, por ejemplo, muchas veces la empresa actúa como intermediario fiscal entre el Estado y el consumidor, o entre el Estado y el trabajador, y hace algunas labores fiscales que en realidad pues son labores fiscales que tendría que realizar pues el trabajador o el consumidor, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles son las principales obligaciones fiscales o cuáles son los principales impuestos que tiene que soportar la empresa? Bien, aquí vemos el primero, que es el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es un impuesto sobre la renta, es un impuesto directo, por tanto, ¿de acuerdo? Proporcional, puesto que es un porcentaje fijo, independientemente del nivel de beneficios, y que tiene que pagar la empresa por los beneficios que tiene. Lo importante que tenemos que saber es que son estas cosas que vienen en el cuadrito. ¿Quién es el sujeto pasivo? Bueno, el sujeto pasivo en un impuesto es aquel que está obligado a pagarlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sujeto pasivo de este impuesto son todas las sociedades. Todas las sociedades mercantiles, es decir, todas las empresas que son sociedades. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es el por qué tienes que pagar el impuesto. Y en este caso, el por qué es que tu empresa ha tenido beneficios. ¿De acuerdo? La base imponible es sobre qué se aplica el porcentaje del impuesto. La base imponible, si por ejemplo, decimos, aquí dice, el tipo impositivo es el 25%. ¿Pero el 25% de qué? Pues de la base imponible. ¿Y cuál es la base imponible? El beneficio neto de la empresa. ¿De acuerdo? Y aquí me habla del momento del pago, que dice que pues hay diferentes plazos, pero la mayoría de las sociedades las pagan entre el 1 y el 25 de julio. Bien, entonces lo que tengo que saber de todos los impuestos es esto de aquí, ¿de acuerdo? Este cuadrito, eso me lo tengo que aprender muy bien, porque ahí sí pueden salir preguntas, ¿de acuerdo? El IRPF es un impuesto que también pagamos los trabajadores, pero claro, ¿por qué aparece aquí como empresa? Porque los autónomos es su impuesto sobre beneficios. El IRPF es el impuesto sobre beneficios de los autónomos, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos que es un impuesto directo, que es un impuesto progresivo, puesto que el porcentaje va variando conforme varía la renta obtenida. Y aquí decimos, ¿quién es el sujeto pasivo? Todas las personas que obtienen rentas, todas las personas físicas. El autónomo es una persona física, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el hecho imponible? Pues el hecho que te hace tener que pagar el impuesto es que has obtenido una renta. ¿Cuál es la base imponible? La base imponible es la renta que ha obtenido la empresa. ¿Sobre qué se aplica el porcentaje? La empresa, la persona. Sobre la renta que ha obtenido la persona. ¿Cuál es el tipo impositivo? Bueno, pues el tipo impositivo va variando. Y además cada año sale una ley nueva. Y el porcentaje de los impuestos, aquí tenéis
los porcentajes que se aplican en 2020, ¿de acuerdo? Que podéis verlos para que veáis más o menos el tipo impositivo que existe. Y aquí me vienen los momentos de pago, ¿de acuerdo? Entonces, aquí me distribuye los momentos de pago que tiene el autónomo. El autónomo se va haciendo una declaración trimestral, ¿de acuerdo? Se va pagando trimestralmente, pero luego se hace una declaración de la renta como las hacemos todos los trabajadores, ¿de acuerdo? Y después, ojo con esto, seas autónomo o seas sociedad, también actúas como intermediario, ¿veis? Como intermediario financiero. Pues los autónomos y las sociedades actúan también como intermediarios. ¿Por qué? Porque cada vez que una sociedad o un autónomo paga a sus trabajadores una nómina, en esa nómina el autónomo o la sociedad le está reteniendo una parte del salario para pagar el IRPF. ¿De acuerdo? Es decir, yo como trabajador tendría que pagar mes a mes una parte de IRPF y en el momento de hacer la declaración de la renta, que termina el plazo en junio, pues tendrían que declarar lo que he ingresado y cuánto debería ingresar. Bien, pues en lugar de hacerlo yo mes a mes, lo hace la empresa por mí. La empresa actúa como intermediario. Es decir, mira, te tengo que pagar 2.000 euros de salario. Pero mira, te voy a quitar 100, que lo tenías que haber pagado tú de IRPF, pero no te preocupes, ya te lo quito yo y lo ingreso en Hacienda. ¿De acuerdo? Eso es actuar como intermediario. ¿Vale? Bueno, pues súper claro tenemos que tener este cuadrito de aquí. ¿Vale? Bien. En la siguiente página tenemos el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. Bien, el impuesto sobre el valor añadido es un impuesto en el que la empresa actúa realmente como un intermediario, ¿de acuerdo? Porque el IVA, si os fijáis, vamos a ponerlo por aquí, si os fijáis, el IVA, vamos a cerrar esto, si nos fijamos en el sujeto pasivo es el consumidor, ¿de acuerdo? Es el consumidor el que debe pagar el impuesto. ¿De acuerdo? Con lo cual la empresa no es la consumidora, sino que la empresa actúa como intermediario, cobra el IVA al consumidor en lugar de que sea el consumidor el que le ingrese directamente en Hacienda, ¿no? Bien, el hecho imponible del IVA es la compra de bienes y servicios, la base imponible es el valor o el precio del bien o servicio y el tipo impositivo pues depende. Si veis aquí tenemos un IVA general, un IVA reducido o un IVA súper reducido que se aplica a diferentes productos cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la labor que hace la empresa? Bueno, la empresa, con respecto al IVA, se tienen que hacer declaraciones trimestrales. ¿De acuerdo? Bueno, dice aquí mensual o trimestral, pero generalmente se hace una declaración trimestral. ¿Vale? Entonces lo que tiene que hacer la empresa es que cada vez que hace una venta, cada vez que vende a un cliente, le cobra el IVA. Y eso se registra en la empresa, en la contabilidad de la empresa, como un IVA repercutido. Es decir, el IVA que cobra la empresa es IVA repercutido. Y luego también la empresa, cuando compra ella algo, por ejemplo, en un supermercado compra mercaderías para vender, también está pagando IVA a su proveedor. Y ese IVA que paga la empresa es el IVA soportado. ¿De acuerdo? Con lo cual, en la empresa hay dos tipos de IVA. El IVA repercutido, que es el IVA que cobra la empresa a los clientes, y el IVA soportado, que es el IVA que paga la empresa al proveedor. Muy bien. Entonces, trimestralmente lo que tiene que hacer es ver cuánto IVA ha repercutido y cuánto IVA ha soportado. Fijaos, si la empresa ha repercutido más IVA que soportado, es decir, si ha cobrado más IVA del que ha pagado, entonces la empresa tiene que ingresar la diferencia en Hacienda. En eso consiste hacer la declaración de IVA. ¿De acuerdo? Y si la empresa ha cobrado menos IVA del que ha pagado, pues la empresa tendrá que hacer, la Hacienda pública, la Hacienda tendrá que devolverle la diferencia a la empresa. De forma que a la empresa el IVA le da igual. Actúa simplemente como un intermediario. Claro, esto de que le da igual, fijaos que hay muchas veces
las empresas lo que hacen es lo siguiente. Una empresa, cada vez que realiza una venta, tiene que hacer el IVA repercutido, ¿de acuerdo? Pero puede ser que no cobre esa venta hasta dentro de varios meses. Sin embargo, ella lo tiene que declarar como que lo ha cobrado. ¿De acuerdo? Es decir, yo hago la venta hoy y entonces en mi contabilidad aparece un IVA repercutido que he cobrado hoy. Aunque resulta que yo voy a terminar cobrándole a lo mejor el año que viene. Da igual. En mi contabilidad tiene que aparecer como IVA repercutido. Entonces puede pasar que la empresa se vea en la obligación de ingresar un IVA en Hacienda que no ha cobrado aún. ¿De acuerdo? Y luego también otro problema es las devoluciones. Las devoluciones que tiene que la empresa tiene que recibir de Hacienda. Muchas veces hay una cierta polémica con que las empresas tardan mucho en recibir esta diferencia. Es decir, esas empresas que han soportado más IVA del que han repercutido, es decir, que han pagado más del que han cobrado, tienen que recibir de Hacienda la diferencia. Entonces se producen muchos retrasos en esos ingresos, ¿de acuerdo? Y el último impuesto es el impuesto de actividades económicas. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un impuesto que es un tipo fijo, es un impuesto que además no todas las empresas tienen que pagar, ¿de acuerdo? En realidad, todas las empresas están sujetas, es decir, el sujeto pasivo son todas las personas o empresas, es decir, todos los autónomos o sociedades que lleven actividades empresariales dentro del territorio nacional, ¿de acuerdo? El hecho imponible, es decir, lo que te obliga a pagar el impuesto o lo que te hace ser sujeto pasivo es que llevas a cabo actividades empresariales. ¿De acuerdo? Y después, el tipo impositivo, pues son unas tarifas fijas que a lo mejor estamos hablando del 1%, ¿de acuerdo? Una cantidad muy baja, ¿de acuerdo? En cualquier caso, aunque estén sujetas todas las actividades empresariales, no todas están obligadas al pago. Una cosa es estar sujeto a un impuesto y otra cosa es estar obligado al pago. Por ejemplo, todo el mundo que gana un salario está sujeto al IRPF, pero resulta que hay un mínimo. Un mínimo que si tú ganas menos de eso, aunque estás sujeto al IRPF, estás exento de pagarlo. Pues aquí pasa igual. Es decir, hay muchas actividades económicas que porque no facturan una cantidad determinada anualmente, no están sujetas al pago del impuesto de actividades económicas. ¿De acuerdo? Bueno, y poco más, ya digo, lo que tenemos que saber de esto es muy bien los cuadritos de qué es el sujeto pasivo, de qué es el hecho imponible, de qué es el tipo impositivo, quizás de los impuestos más importantes sea el IVA, ¿de acuerdo? Porque de aquí sí que puede saber muy bien lo que es el IVA repercutido, saber muy bien lo que es el IVA soportado, ¿de acuerdo? Y poco más. Bueno, pues con esto terminamos el tema de la contabilidad en la empresa. El siguiente tema es súper interesante, como vais a ver, el tema 10 es el del análisis económico y financiero. Un tema importantísimo y muy interesante. Bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo.